Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad estaremos estudiando el Evangelio según Mateo. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, mi gran Señor. Evangelio según San Mateo. San Mateo 13. Desde el versículo 24. Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ya en el capítulo 3, al comenzar, Jesús empieza a usar las parábolas. Dijimos que era una manera de hacerle entender a ellos el mensaje, pero no ya tan directamente, sino hacer que piensen. Porque ya les mostró milagros, ya les mostró escritura, ya les se manifestó a ellos con todas las cosas, y ellos al final le dijeron que era Belcebú. No creen. Hay mucha gente que piensa que si vos le mostrás señales o milagros a alguien, o mucha teoría, va a entender. Fíjense que igual, aunque mucha gente ve la escritura, ve la palabra, no entiende. Y aunque hace milagro, tampoco entiende. El pueblo de Israel vio bastante milagro, pero igual desconfiaron de Dios. Recibieron la enseñanza directamente de Dios, igual su corazón era duro.
Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere hacer entender a través de este mensaje? A través de esta palabra, el hombre tiene que pensar. Tiene que tener un tiempo en que tiene que analizar y pensar cuál es su situación y su condición. Y cuando vos le cargas de milagros y de doctrinas y de teoría, ya no le da tiempo para pensar. Por eso Jesús empezó a usar parábolas, para que empiece a usar su mente. Empiecen a pensar cómo estamos. Y todas las parábolas también se relacionan con la Escritura. Nosotros vamos a ver hoy que tienen bastante relación con la Escritura. Si alguien realmente está con deseo de conocer la palabra, de conocer el reino de los cielos, el pensar le va a hacer captar. ¿Se acuerdan cuando viene Jesús a buscarle cuando Andrés viene y le dice a Natanael, o Felipe viene y le dice a Natanael, para que vaya, porque le hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret, le dicen. Y en ese momento Natanael le dice, ¿Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? En Nazaret no. Según la Escritura, el Mesías tiene que venir de Belén. Así. Después aparece Jesús y le mira a Natanael y dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así él habla. Ya uno cuando escucha esa palabra pensé, pero ¿este está hablando en parábolas o qué está hablando? Parece que está hablando en parábolas. Verdadero israelita primero, en quien no hay engaño. Quiere decir que los demás israelitas que están por ahí no son tan verdaderos, son medio falsos. Entonces Natanael se sorprende por lo que le dice Jesús. Le pregunta, ¿de dónde me conoces, Señor? ¿Cómo sabes cómo podemos decir esas cosas? ¿Y qué le responde Jesús? Antes que Felipe te llame, yo te he visto debajo de la higuera. Inmediatamente cuando Jesús dice eso, Natanael dice, tú eres el Hijo de Dios. Solamente por eso. Entonces parece que Jesús usó la adivinación. Y la adivinación es prohibido por la Torah. Entonces, el que él haya identificado, este es un adivino, y él es supuestamente uno que conoce la Escritura, ¿va a seguirle a un adivino? No. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Simplemente que Jesús le hizo entender por qué vos sos un verdadero israelita, porque un verdadero israelita es el que se sienta debajo de su higuera a estudiar su Torah. Eso es lo que hace, según las profecías, según las Escrituras, los israelitas en tiempo de paz, en tiempo de abundancia, ¿qué hacían ellos? Se sentaban debajo de la higuera, porque la higuera tiene sombra, y se reunían y ahí estudiaban la Torah, las Escrituras. Ahí buscaban el corazón de Dios. Quiere decir que este señor, Natanael, estaba buscando ese corazón de Dios por las Escrituras. Y ahí le dije a Jesús, solamente porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mejores cosas que estas verás. Vas a ver al Hijo del Hombre subir y descender, ángeles descender y subir sobre el Hijo del Hombre del cielo. Y ahí le está revelando, creemos nosotros, que lo que le está haciendo entender, que la escritura que él estaba leyendo era la porción donde sale que los ángeles subían y descendían de los cielos en la visión, en el sueño que tuvo Jacob cuando huía de su hermano Esaú. Por eso, al que va entendiendo, al que está conectado con la palabra, fácilmente se le abre el camino para comprender el mensaje del Salvador, sin necesidad que use mucho argumento, ni milagros, ni manifestaciones raras, simplemente pruebas bíblicas. Eso es importante. Bueno, eso es lo que habíamos visto en el último capítulo. Ya Jesús explicó la parábola del sembrador, y en la parábola del sembrador hemos sacado varios significados dichos por el mismo Jesús. Por eso vamos a usar, como se dice en la matemática, vamos a usar la fórmula que ya nos dio el profesor. No sé si ustedes entienden ese punto, ¿no? El profesor ya te dio la fórmula, ese no va a tener que usar. No necesita hacer otra vez la fórmula. Entonces, acá explicó, dice, versículo 18, 13-18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata. En Lucas está escrito que la palabra, o sea, la semilla es la palabra. ¿Sí o no? Así está escrito. La semilla
es la palabra. Entonces, ¿qué está diciendo acá Mateo? Cuando alguno escucha la palabra, pero no la entiende, dice, viene el malo y lo arrebata, saca de su corazón. Tiene que haber razones para que no entienda la palabra. No es que, porque si el Mesías te está explicando algo y vos no entendés, tiene que haber razones. Y una de las razones es que es un camino. El camino nosotros vimos que se aparecen toda clase de filosofías, toda clase de direcciones. Y aparecen aves también, dice acá. Acá sale que aparecen aves y comen. Entonces la semilla es la palabra. Después, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a ver un ratito Lucas 8, versículo 11, 8:11. Esta pues es la parábola de la semilla. Esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo. El diablo son las aves. Y quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces y creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayó en el espino, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces así estaba escrito aquí. Entonces ya entendemos que la semilla es la palabra de Dios. Ahora en el versículo 24, versículo 24 dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Acá ya aparece también campo. Eso también vamos a tener en cuenta qué significa. Un hombre ya viene y siembra buena semilla. Acá el campo ya está preparado. Vimos que la tierra al principio cuando se estaba sembrando, en la palabra sembrador, eran diferentes. Había junto al camino, había pedregales, había espinos, pero en este caso ya es una tierra bien preparada. O sea que ya no hay problema de la primera parábola. Pero acá va a haber otro problema. Acá otro va a ser la situación. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y fíjense que en la parábola anterior decía que al sembrar la semilla en buena tierra, la planta creció muy bien y había buenos frutos. Ahora fueron sembrados también en buena tierra, pero ¿cuál es el problema aquí? Que junto con la buena semilla ya, ahora no era más el problema la semilla, sino que acompañado con la semilla se sembró cizaña al lado de la semilla. Entonces es un problema, ¿no? La tierra estaba bien, producía bien, pero también producía el mal árbol, la cizaña. Después, versículo 27. Vinieron entonces los siervos de parte de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Nosotros sabemos que las semillas que trajiste eran buenas. Eran semillas preparadas. ¿De dónde apareció la cizaña? ¿Y qué le va a explicar el padre de familia? Dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Y cómo podría ocurrir esto? Porque cuando empiezan a crecer, el trigo y la cizaña son idénticos, son parecidos. No hay mucha diferencia. En el final, en el tiempo de la siega, se va a notar la diferencia. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, hasta la siega, y en el tiempo de la siega
yo diría a los segadores. Y atiendan bien lo que le va a decir a los segadores. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dos destinos diferentes van a tener estas plantas. Y también hay uno que va a ser recogido primero y otro que se va a quedar. Eso es muy importante entender. Uno va a ser recogido y llevado al fuego y otro se va a quedar en el granero. Va a ser guardado en el granero. Esto es muy importante entender. Ahora vamos a hacer una pequeña explicación de lo que vi, de lo que representa trigo y cizaña. Claro, ustedes pueden averiguar mejor, no busquen estos datos. El trigo es una planta que tiene un grano, ¿no? Grano de trigo, ¿no? Está en sus, ¿cómo se llama esas bolsitas? Espigas, ¿no? Ahí están cargados. La cizaña es una planta parecida. Me mostró el hermano Alberto allá en Encarnación. ¿Cuál es la cizaña? Esa va, ¿cuál es cizaña? Me mostró. Y era parecida al trigo. Igual. Y tenía también las espigas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando vos agarrás la bolsita esa y apretás, no hay nada adentro. No tiene nada. Pero yo pensaba, ¿y cómo se reproducen? Parece que esto es lo que parece. Que esas cizañas tienen como tipo polvitos o semillitas chicas, pequeñas, que se esparcen por ahí, vuelan y ya se multiplican por montón. También el trigo ellos plantaban siempre con buena dirección, con buena medida, pero la cizaña se iba por cualquier lado. Crece ahí, crece allá, crece aquí, confunde todo. Y se mezcla, bien mezclado, entre el trigo. Pero ¿qué pasa al final? Cuando van creciendo, llega un tiempo en que la ramita del trigo, como es tan poí, ¿saben, no? Poí es la ramita del trigo, y su cabeza van creciendo, los granos, se inclina así. Eso he visto en una fotografía. Se inclinan y caen así. Pero la cizaña, este es el trigo, la cizaña siguen yendo arriba y bien recto. Y sus cabezas están así, su bolsa está aparentemente grande, lleno de fruto. Y no se inclina. ¿Por qué? Porque no hay nada. Entonces es fácil cuando vas a ir a recoger, darte cuenta cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces para no quitar mezclado, primero ¿qué vas a hacer? Claro, este que está bien levantadito, no te va a ser complicado arrancarlos ahí, ¿no? ¿Sí o no? Todas estas basura, quitar porque están levantaditos ellos. No va a ser problema. Y después ya vas a ver los que están inclinaditos, estos son el trigo. ¿Y qué vas a hacer con esto que primero quita? Vas a arrojar al fuego. Y el trigo vas a guardar en el granero. ¿Qué representa esto en la vida de un creyente? Porque el trigo de cizaña representa a los creyentes. A los creyentes verdaderos y a los creyentes falsos. Que fueron sembrados en una misma tierra, pero por diferentes sembradores. El cristiano verdadero no tiene mucha diferencia del falso al principio, pero a medida que pasa el tiempo se va notando su característica. Su vida, en vez de ser más humilde, es más altanera, es más soberbia, tiene más carácter, más feo, va menos hacia las cosas de Dios y está más sujeto hacia las cosas del mundo. Está más enfocado en la carnalidad que en la espiritualidad. Y eso se va notando a medida que pasa el tiempo. Pero el cristiano verdadero aprende mucho, vive mucho la palabra de Dios, conoce mucho la escritura, pero eso le hace ser cada día más caído. Porque se da cuenta, yo no soy nadie. La Biblia me hace entender que yo no soy nada. Yo no soy gran estrella, soy gran personaje. Al contrario, a medida que conozco más a Dios, me doy cuenta que me falta mucho conocer de Él. Esa es la diferencia que Dios nos está enseñando. Jesús nos va a explicar. Así que vamos a seguir al siguiente. Parábola de la semilla de la mostaza. Vamos a hablar de estos dos importantes. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo.
el cual a la verdad es la más pequeña de toda la semilla, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Si ustedes se dan cuenta, esta parábola como que no tiene una explicación. No hay explicación. Explícanos la parábola de la semilla de mostaza. Es como que estaba bien claro. Pero para nosotros parece que está muy confuso. O no sé si para ustedes está bien claro. Para ellos sí estaba bien claro. Porque ellos conocen esta plantita de mostaza y estaba viendo fotos. Y la verdad, la semilla de mostaza, el árbol de mostaza no es un árbol. No llega a pasar los 2 metros. Si es que él creció más grande, ya 2 metros. Es un arbusto. Sí, así. Son arbustos. Observen ustedes en fotos. Pongan ahí árboles de mostaza, como son. Inclusive se cosecha, son arbustos. Jesús inclusive le llama hortaliza. Quiere decir que se planta en huertas. ¿Sí o no? Entonces, aquí parece que hay algo raro. Una planta que debe ser una hortaliza, un árbol pequeño para producir semilla, de repente aquí creció exageradamente grande. Y esto quería leer acá en donde cuando vemos nosotros los tips, se puede decir, vamos a usar las mismas palabras para ver en otro texto de la Biblia para que nos ayude a entender. Ya que ellos conocen muy bien la escritura, no necesitan tanta explicación. El de la cizaña sí, porque medio que estaba medio raro, porque era para futuro. Pero esto como que ya les aclaró a ellos qué significa, porque conocen las escrituras. Pero nosotros conocemos muy poco la escritura, por eso muchas veces no le captamos bien. Vamos a ver el libro de Daniel, cuando aparecen también algo semejante. El libro de Daniel, capten muy bien, atiendan muy bien ahí. Ahí también aparece un árbol gigante. Daniel capítulo 4. Ustedes saben, Daniel, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Babilonia era un imperio que conquistó en ese tiempo todo ese territorio y derrumbó el reino de Judá, derrumbó la ciudad de Jerusalén, el templo, destruyó todo y llevó a los judíos cautivos a su tierra y los tenía ahí como esclavos, como prisioneros. Mientras vivían ahí, el rey Nabucodonosor tiene sueños extraños. Y hay alguien que puede interpretarle sus sueños. Fue Daniel. Y le interpretó, ¿no? Son profecías que ahora no vamos a entrar en detalle porque vamos a tardar mucho. Lo que sí vamos a mirar, ¿qué le aparece en sus sueños? Fíjense, capítulo 4, versículo 10 dice, estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Esto está viendo Nabucodonosor. ¿Qué está viendo? Un árbol pequeño, grande. El rey de Babilonia está viendo un árbol grande. Después, versículo 11, crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Esta misma idea tuvo sus antepasados cuando quisieron construir una torre, la torre de Babel, para que todos puedan ver y todos puedan sujetarse a ese gobierno, a ese imperio, que era el imperio que quería fundar Nimrod. Nabucodonosor está viendo lo mismo. Algo grande que todos pueden ver, que todos pueden sujetarse. ¿Qué ocurría aquí? Versículo 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Alimento para todos. Todos se iban a alimentar de este gran árbol. Dice, debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Así está escrito. Entonces, él está viendo algo gigante, algo que va a crecer. Nosotros sabemos por profecía que esto se refiere a una denominación o a una religión, a un poder religioso que va a abarcar todas las naciones. Y acá parece que las aves también venían y se postraban ahí. Y las aves, ¿qué interpretación le dio Jesús en sus parábolas? ¿Qué eran las aves? Demonios.
El ave representaba aquí demonios. Toda carne, toda bestia que se arrastra, todo hombre terrestre venía y se sometía a este árbol. Esto vio el rey Nabucodonosor. Esto es el imperio, el gobierno mundial de los últimos tiempos que él está viendo. ¿Entienden? Bueno, vamos a otro texto. Después vamos a volver a la parábola. Génesis capítulo 40. Esto es parecido. Yo quité este dato porque algo me llamó la atención aquí. De este panadero. ¿Se acuerdan que José tuvo visión también del copero y del panadero? Y cuando el panadero le cuenta su visión, fíjense lo que le dice. Génesis 40, versículo 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Recuerden que él cuenta su sueño después de que vio que la interpretación que le da José al copero era bueno. Entonces este hombre me va a dar buenas cosas. La gente piensa que el predicador o el profeta ese es el que da buenas cosas. No, él solamente le interpretó. No sé si me entiende. Si este predicador me habla a mí, ora por mí, voy a ser bendecido. Porque he visto que oró por él y le bendijo. No, claro, el pastor ora y Dios es el que bendice. Dios es el que da y hace las cosas. Y Dios mira el corazón de cada persona. Dios observa sus corazones. ¿Entienden? ¿No? Es importante el corazón de cada persona. Los milagros no son de los hombres, son de Dios. Bueno. En el canastillo más alto, versículo 17, había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Y acá aparece: las aves las comían del canastillo de sobre mi mesa, de sobre mi cabeza. Aves. Estaba bien hasta donde había mucho pan. Estaba bien también hasta donde había muchos manjares. El destino de estos manjares, según el sueño, es para Faraón. Pero no llegaría a Faraón porque vinieron aves del cielo y se la comían. ¿Por qué Faraón le había llevado preso a estos 2 hombres? Porque dice que no tenían buen corazón, dice. Habían pecado contra su rey. Así no decimos que pecado. Quiere decir, las aves representan muerte. Quiere decir que en el corazón de uno de estos 2, y ahora se identifica quién, del panadero, había un pensamiento de muerte para su Faraón. Así era su corazón. Pero le estaba sirviendo porque le convenía. Pero no tenía un deseo bueno y correcto. Entonces cuando José escucha este sueño, no es buena interpretación. Dentro de 3 días vas a ser ahorcado. Se te va a quitar tu cabeza. Porque habían ahí aves. Entonces vemos que las aves están representando muerte, también Satanás. Bueno, volvamos a Mateo. Bueno, teniendo este punto de referencia, un árbol gigante que crece, donde todos se sujetan, es grande, las aves del cielo. Y teniendo un texto de que las aves en la Biblia están representando muchas veces muerte, entonces podemos entender qué significa esta parábola. ¿Qué es este árbol que crece? Que es un fenómeno, porque una mostaza no llega a ser un árbol grande, un gran árbol. Acá dice 31. Otra parábola refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es de la más pequeña de toda la semilla, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es una organización, esto es una parábola a futuro. Algo que va a crecer impresionantemente. Pero ¿será que se refería al Evangelio, al mensaje de Dios, a la palabra de Dios? Nosotros creemos que sí, porque nosotros decimos el Evangelio está por todas partes, está distribuyéndose por todos lados, se está predicando por todas partes. Pero ¿será que realmente la gente está escuchando el Evangelio correcto, verdadero de Dios? ¿Está haciendo lo que Dios quiere? Eso ya queda a criterio. Por eso las parábolas, ¿para qué eran? Para pensar. Si esto está creciendo, pero no está dando el resultado que tiene que ser, y está haciendo un fenómeno, ¿qué es fenómeno? Algo fuera de lo normal. Muchas veces
da como para pensar, ¿será que esto viene de Dios? Como para que empiecen a darse cuenta. Bueno, tenemos otra parábola, antes de ir a la cizaña. Versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Y aquí otra vez no tenemos explicación. Entonces sí o sí la Biblia o la palabra que dijo el mismo Jesús nos tiene que ayudar. Él explicó en una vez qué representaba la levadura. ¿Se acuerdan que dijo que era levadura? ¿Qué era? Hipocresía, falsedad, engaño, algo que contamina. El apóstol Pablo decía, despojémonos ya de toda levadura, ¿no? De toda vieja levadura. Significa doctrina de hombre. Acá aparece también, y esto vamos a hacer un análisis nomás. Aparecen 3 medidas de harina y levadura, más levadura. Yo estuve viendo, ¿no?, en la Biblia que donde hay algo que se asemeja, algo que puede darle una interpretación a esta parábola, y me fui a Apocalipsis. Aparte de lo que Jesús dijo que la levadura era hipocresía y falsedad. Porque acá sale una mujer que mete hipocresía y falsedad en la palabra de Dios. La harina representa la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis 1. Miren muy bien lo que dice ahí. Recuerden, las parábolas ¿para qué son? Para pensar, para analizar. Cada uno puede también, ¿qué será lo que Jesús nos está tratando de decir? ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar? Y como yo soy una persona apasionada por la Escritura, Dios me va a ir revelando. Entonces un pequeño aporte nomás. En Apocalipsis capítulo 1 al 2 hay mensajes para las iglesias. Empieza el mensaje para la iglesia de Éfeso. Después empieza otro mensaje para la iglesia de Esmirna, capítulo 2, 8. Después otro mensaje para la iglesia a Pérgamo. Y el cuarto mensaje, o la cuarta iglesia, es el mensaje a Tiatira. Y fíjense que Tiatira está más o menos bien. Acá teníamos 3 medidas de harina más levadura, hacen total 4 productos. 4 cosas mezcladas. 3 cosas mezcladas. Entonces, versículo 18, atiendan lo que dice acá. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hasta acá la palabra que le está dando el ángel a la iglesia de Tiatira es buena o mala. Buena, ¿no? Estás bien, tú estás con todo corazón echando para la palabra. Estás sirviendo, estás teniendo paciencia. Estás pensando en lo futuro. Estás meditando. Pero después, ¿qué le dice? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y qué es esas pocas cosas? Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer, fíjense que dice ahí, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer podemos entender que es una corriente, una denominación, una fuerza religiosa que a la gente que está queriendo servirle a Dios le está induciendo a pecar contra Dios. ¿En qué sentido? Quitándoles los mandamientos, obligándole a hacer cosas que no son correctas. ¿Y quién es esta Jezabel? Si vamos a la historia otra vez, vamos a ver que Jezabel era la esposa del rey Acab. El rey Acab era un rey bien tonto, porque su esposa le indujo a matar a todos los profetas. No, yo no quiero más que haya esos profetas, son enemigos, porque los profetas le hablaban al rey Acab: tú estás viviendo en pecado delante de Dios.
Y tu esposa es una bruja, es una pagana. ¿Y qué hacía Jezabel? Mátenlo a eso, mátenlo. Y mandaba a matar a todos los profetas. La Biblia sale que Elías fue el único que quedaba, ¿no? Y que él viene y le desafía también. Y después se va y escapa. Entonces Jezabel, ¿qué es lo que hacía? No quería que se enseñe más la palabra de Dios. No quería que se hable más la palabra de Dios. Quería ya establecer su creencia, que era basado en servir a Baal, a los dioses de Baal. ¿Sí o no? Entonces el pueblo poco a poco fue creyendo que lo que Jezabel y sus profetas y sus sacerdotes enseñaban era Dios, era Yud-Heh-Vav-Heh, era el Señor Todopoderoso. Ellos no creían que era Baal. Ellos creían que Baal era su Dios que les libertó de Egipto. Así ellos creían. Totalmente leudados. Totalmente mezclados. Y empezaba a inflarse ahí ese conocimiento. Entonces en la Biblia menciona, quiero leer solamente un texto en Primera de Reyes 21, ¿qué hizo Jezabel? No podemos ver toda la historia, pero nos hace pensar, ¿no? Nos hace pensar. ¿Qué dice en Primera de Reyes? Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Así está escrito o no? ¿Y la razón cuál era? ¿Qué dice ahí? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, dice. Dale, peca, vamos a hacer eso. No, pero no importa. Así, le metía ideas, le obligaba al pueblo a hacer pecado. Ese es el pequeño problema que el ángel que está hablando a Tiatira está viendo. Ustedes permiten, porque el rey era Acab. Él no debería de permitir que su esposa le diga lo que tiene que hacer. Él tenía que hacer lo que Dios decía. ¿Sí o no? Hoy en día la gente que hace, deja que su denominación, su institución, su doctrina les diga lo que tiene que hacer, no la Escritura. Por eso están fornicando. ¿Qué es fornicar? Una inmoralidad, pero también existe la fornicación espiritual. Ser inmoral ante las cosas de Dios. ¿Y qué es ser inmoral ante las cosas de Dios? Les voy a decir, está escrito lo que Dios quiere y yo hago lo contrario. Eso es ser inmoral delante de Dios. No es que vos pienses que está bien lo que está haciendo. Vos podés pensar que está bien lo que está haciendo, pero vos tenés que saber si lo que está haciendo está escrito. Dios así te dice. Y esto es lo que hace esta iglesia Tiatira. Quiere vivir bien delante de Dios. El ángel dijo, sé tu esfuerzo, sé tu dedicación, pero ni ahí te llegues a hacer la Jezabel. De incitaina, peca jamás se contra. Peándase usted. Peanda la dio corazón. Esta es la mujer que echó levadura en 3 medidas de harina. Y todo fue leudado. La levadura es hipocresía, falsedad. Piense, le está diciendo Jesús a estos hombres. Recuerden que Él no le pudo más hacer entender por señales, no le puede más hacer entender por textos bíblicos. Ahora quiere que piense. ¿Qué está pasando con ustedes? Ustedes aparentemente están queriendo servir a Dios. Están peleando conmigo porque creen que sirven a Dios. Pero analicen, ¿qué están viviendo? ¿Qué hay en sus corazones? ¿Están robando, mintiendo, engañando al pueblo, estafando a la gente? No, ustedes están leudados. Ustedes están mostrando una apariencia gorda, pero realmente son huecos. Bueno, pero eso Él no le dice directamente. Ellos tienen que pensar. Por eso es la parábola para pensar. Bueno, ¿qué dice después? Versículo 34. Todo esto habló Yeshua, Jesús, por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. Hay gente que no le gusta escuchar tanto las parábolas, ¿sabían? Hay gente que te va a decir, ¿por qué no me decís directamente? Ya se enoja. Porque no le empezaba a contar, ¿sabes lo que pasa? Había una vez como, ¿se acuerdan? ¿Quién era? Natán, ¿no? Viene delante del rey y es un poco difícil al rey decirle directamente, porque él es rey y él es autoridad. Y por más que Natán es profeta de Dios, él es profeta y ellos sabían su posición. Pero el rey estaba viviendo en pecado y no se estaba, sabía que estaba mal, pero no se daba cuenta. Entonces Natán, ¿qué hace?
le empieza a contar una historia. Había una vez un hombre que tenía una ovejita muy linda, muy tierna, y le quería muchas ovejitas. Había otro hombre que tenía muchas ovejas, pero un día llegó, un hombre rico, ¿no? Uno invitado, y este agarró la ovejita de ese hombre pobre y le cocinó y hizo para su invitado. Y se quedó muy triste el otro hombre. ¿Qué te parece, rey? Esta persona debe morir y pagar el doble. Así dijo. ¿Cómo va a hacer estas cosas? Y ahí sí le pudo decir, debo pegar, rey. Debo pesar ya. Entonces ahí le hace pensar, ¿no? Le despierta. ¿Entiendo, no? Así la tan usada también la parábola. Por eso Jesús también está usando la parábola para despertar, para una pensar. Él está diciendo realmente, directamente, pero para que piensen. Porque si no logran abrir la mente, no van a poder entender el mensaje del Salvador. Si David no lograba abrir su mente de estas cosas, no podría ser perdonado por Dios. Era muy importante que él pueda entender este punto. Bueno, entonces siempre les hablaban parábolas. Pero esto no era solamente algo, otra vez vamos a fijarnos, que Jesús hizo porque se le dio la gana y porque no tenía que hacer. Esto, según la Biblia, estaba profetizado. Que él iba a hacer eso, que él iba a hablar por parábolas. Una cosa más para que sus seguidores puedan confirmar Koaha el Mashiach. Cuante oí la Mashiach. ¿Por qué? La Biblia dice que el Mesías, cuando no pueda ya hacerle entender directamente, les iba a hablar por parábolas. ¿Sí o no? ¿Y qué dice aquí? Versículo 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas escondidas. El misterio de una denominación que va a agarrar y cauterizar la mente de miles de personas estaba escondida en estas parábolas. Le está hablando. Ahora mismo el judaísmo del tiempo de Jesús, ¿cómo está? Está atrapado en la creencia farisea, en la creencia saducea, en la creencia de esenios, celote. Otros están en el paganismo, en la creencia griega. El pueblo de Israel actualmente, las 10 tribus perdidas, ¿dónde estaban? Metidas ahí en religiones paganas. ¿Sí o no? ¿Cómo están actualmente? En nuestra era, en nuestro tiempo. De la misma forma. Están atrapados, cauterizados por el príncipe de la potestad del aire, que los cegó. No pueden comprender. Entonces el momento es como decía un político. Un país que vive en un comunismo extremo, es difícil de ir a ayudarle a ellos. Ellos mismos tienen que darse cuenta que eso no es lo correcto. Si ellos creen que están bien así, si ellos piensan que su líder es un Dios, entonces, ¿qué le puede decir? Si vos te vas a querer liberarle, te van a matar a vos. Entonces, ellos tienen que abrir su mente. Ellos tienen que tirar a ese gobernante falso. Igual, la persona también tiene que empezar desde adentro a darse cuenta que hay una fuerza que me está engañando. Claro, Jesús viene para hacer el trabajo. A ver, algo que nos haga recordar una escena similar. Moisés viene a libertar al pueblo de Faraón. ¿Correcto o no? Faraón los latigaba, los garroteaba. ¿Por qué hablamos siempre de esto? Porque Pablo dijo, no quiero que ignoréis acerca de lo que hizo de Israel en el desierto. Ese siempre tenemos que hablar. Entonces, Moisés viene y le muestra señales, milagros, prodigios, grandes cosas para liberarlo. ¿Qué hace Faraón? Dice que le da más trabajo, le da doble trabajo. Entonces al día siguiente ellos, Moisés, maná con la lluvia, ¿para qué viniste? Nosotros estábamos bien, ahora por tu culpa tenemos más trabajo. Eso le responde. ¿Qué le parece? Dura esta gente. Entonces empieza a haber más pruebas, más proyectos. Finalmente, Faraón tiene que dejarle ir. ¿Cómo un hombre viejo de 80 años que ni siquiera puede hablar más bien va a venir a enfrentarse con el dueño del mundo, el que tiene el poder absoluto, y dejar que liberen a su pueblo? Si es que no es poder de Dios. Si ustedes ven esas cosas, ¿pueden dudar de Dios? ¿Pueden decir que Dios no está? Ya, imposible. Pero ¿qué pasó? Cuando estaban en el desierto,
Veían otra vez al ejército de Faraón venir. ¡Ay, mira Moisés, ¿para qué? Otra vez ellos cerrando su corazón. Bueno, esta gente no cambia. Ahora van a ver. Se abre el mar. El mar se abre, según la escritura. El faraón también ve que se abre el mar. Los israelitas cruzan. El faraón le persigue. Se cierra por el faraón. Ellos pasan al otro lado. ¿Quién puede decir que Dios no está con ellos? ¿Quién puede dudar de que Moisés le está dirigiendo a través de la fuerza de un Dios verdadero? ¿Quién puede dudar? Nadie. ¿Sí o no? Porque Moisés es el que fue enviado allá. Moisés es el que le dijo, me envió el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Él me envió. Y le mostró las señales y los prodigios. Y están viendo. Pero otra vez no hay agua, no hay pan. ¿Para qué no trajiste Moisés, maldito? ¿Qué les parece? ¿Qué era el problema? Es hora de que ellos entren adentro. Porque afuera ya está todo solucionado por Dios. Pero adentro hay un problema. Tienen que meditar. Tienen que entrar. Por eso cuando le da la ley, los mandamientos, era para eso. ¿Qué dice en Salmos capítulo 1? ¿Quién es bienaventurado? El que medita en la ley de Dios de día y de noches. Esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sí? Medita. La ley, la Torah, los mandamientos, no es para aceptar o rechazar solamente. Es para meditar. Y captar mi posición delante de Dios. 40 años después en el desierto creo que fue suficiente para que el pueblo medite. 40 años ya, ahora sí ya entendemos quién es el Dios verdadero. Ahí ya no hubo tantos milagros, no hubo tantas señales, porque el pueblo ya tenía el corazón de Dios en su corazón. Ya entendía los misterios, los mensajes, y ahí ya podía entrar a la tierra prometida. Eso vimos nosotros como ejemplo. Por eso le hablaban parábola. Bueno, esto está en Salmos 78:2, sale de referencia, ¿no? Ustedes pueden buscar. Ya, finalmente, la explicación de la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente ya se fue, porque las revelaciones Yeshua hace con los que quieren aprender. Esta revelación de la mostaza y la levadura Yeshua nos hizo, nosotros hicimos una pequeña revelación. Nuestra revelación. Nosotros podemos estar equivocados también. No voy a decir, esta es la revelación correcta. Pero para colaborar con la escritura, vimos algunos textos que apuntan a algo semejante. Pero en el caso de la parábola cizaña, sí, él les va a explicar porque sus discípulos se acercan a él. Quieren aprender, quieren saber. ¿Acaso no es importante lo que va a pasar acá? Está hablando de dos grupos que crecen juntos, que son semejantes, pero en el final se identifican. ¿Y si soy yo? Entonces le preocupó. ¿Qué dice acá? Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos les dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explica breve. Parece que no había argumento bíblico suficiente, por eso es que necesitaban que le explique. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el que está sembrando, y acá dice la buena semilla. El campo es el mundo. Ya entendemos entonces qué es el campo, el lugar donde caen las semillas. La buena semilla son los hijos del reino. Un momento. En la parábola del sembrador, ¿qué era la semilla? Y acá los hijos del reino. Parece que hay un cambio de interpretación. No. Lo que pasa que la palabra, cuando llega al corazón, es una buena semilla. ¿Sí o no? Cuando es algo que produce, es algo productivo. Por eso nosotros somos buena semilla porque producimos. No sé si me entienden, estamos produciendo. Eso es lo que Jesús está explicando. Somos buena semilla. Porque nuestra vida en esta tierra, ¿para qué es? Para producir frutos que le agraden a Dios. Entonces, ¿quiénes son la buena semilla? Los hijos del reino. La buena semilla son las que fueron sembradas por este hombre en su campo. Las que no fueron sembradas por este hombre son semilla falsa. Pero la pregunta es que están en medio de nosotros entonces
esta semilla falsa? Sí están. ¿Qué dice aquí? Y la cizaña son hijos del malo. Malo, maldad, ¿no? Quiere decir opositores. Eso tiene que usted analizar. No solamente se le dice, qué malo que sos. No se llama malo, malo que anda. No. Cuando habla malo, se está refiriendo a uno que se opone a lo de Dios. ¿Se acuerdan de anomía? Hacedores de maldad, hacedores de anomía. Nomos es ley, es opositor o contrario. Contrario a la ley de Dios. Y la palabra nomos en griego también quiere decir instrucciones y enseñanza. ¿Entienden? Entonces, cuando habla de hijos del malo, hay un opositor a Dios, un enemigo de Dios, que también vino y sembró su gen en la tierra, entre los hombres. Su semilla, su fruto. Y están ahí. ¿Y cómo se les podría identificar? Si son hijos del malo, su característica va a ser malo. ¿Qué es malo? Opositores a Dios. Se van a oponer a todo lo que venga, todo lo que salga de Dios, dice Dios, no. Son opositores. Constantemente van a crear oposición a las cosas de Dios. Y lo increíble, que estas cizañas se reproducen por montón. El viento nomás les reproduce. ¿Qué dice más? Hijos del malo. El enemigo que la sembró, ya dice acá quién es el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. El diablo, Satanás, puso en esta tierra y sus hijos. Eso está explicando. Qué terrible eso para escuchar ahí a la gente. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. La ciega, ¿qué es? El último tiempo. Segadores, ángeles. En el mismo libro de Mateo está explicando cuando viene el fin del siglo y ocurre algo interesante. Pero vamos a leer toda esta explicación. Dice el enemigo, versículo 4, de manera que como se arranca, atiendan bien, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de siglo. ¿Qué es lo que hacen los segadores cuando vienen en el final, en el tiempo de la siega, y ven al trigo ya grande, bien levantado, bien paradote? ¿Qué le hacen? Venga aquí usted, venga aquí usted. Y usted sabe, diga, pues, le arrancan, ¿sí o no? ¿Y el trigo? ¿Qué hacen con el trigo? Dejan ahí todavía. ¿Qué es lo primero que se toma? ¿Que se agarra? ¿Qué se lleva? La cizaña. Esto es importante porque voy a ir ahora a Mateo 24 y quiero que presten atención en algo muy importante. Vamos a Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Acá habla, cuando habla de señales del fin. Pero nosotros vamos a compartir toda esta parte, solamente la parte clave. Por ejemplo, del versículo 29, fíjense, 24-29. E inmediatamente después de la tribulación, así dice ahí, ¿no? Después de la tribulación de aquellos días, o sea que antes de que aparezca el Mesías, acá dice que va a haber una tribulación. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y después de la tribulación, que ocurrió todas estas cosas, todo lo que fueron conmovidos, entonces, dice ahí, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Tribu de la tierra se refiere a todos los habitantes. Y verán, ¿sabe la palabra? Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todos le van a ver. Manifestación, su Shekinah, van a ver. Poder y Coanga Ayuma She ha mandado. Así es. Versículo 31. Y enviará, ¿qué dice ahí? Sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Y qué van a hacer? Y juntarán a sus escogidos, los que él sembró, el trigo, ¿sí o no? De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué era el campo? El mundo. Del mundo va a venir a recoger a sus escogidos, inmediatamente después de que haya ocurrido esa tribulación.
Después dice de la higuera aprended, la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, fíjense lo que dice ahí, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Todas esas cosas son lo que narró desde el capítulo 24, versículo 1 hasta el 28, narró. Ustedes pueden ver qué es lo que ocurrió ahí. Todas estas tragedias que ya en estos tiempos ya están ocurriendo, toda esta manifestación. Bueno, de cierto os digo, versículo 34, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que yo dije no terminará de cumplirse. Tiene que cumplirse. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, nosotros no sabemos cuándo va a ser ese momento. Sabemos que está cerca, sabemos que el verano está cerca cuando la higuera reverdece, pero no sabemos exactamente el tiempo en que Dios va a venir a cumplir todas estas profecías. Pero sabemos que está cerca. Eso es muy importante. Después, más, y esto es importante, como en los días de Noé, la referencia es los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? ¿Sabían ustedes que había homicidios, asesinato, homosexualidad, desobediencia a Dios, genes mezclados, cosas raras, manifestaciones raras? Había demonios, ángeles ahí. Hoy en día también ya hay cosas raras, dentro de poco hombres de 3 ojos y todo. Ya existe fenómenos raros, solamente que no se nos presenta todavía. Ya la ciencia supuesta, ¿no? Están empezando a crear otra vez todos esos misterios que ya existían en épocas anteriores. El mundo ya está en una total degeneración. Estamos comiendo plástico, nos están dando alimentos de papel, ¿sí? Y nosotros no nos damos cuenta. Dentro de poco vamos a ser todos artificiales. Las comidas que comemos ya son todas artificiales. Todo es mecánico, todo ya es fuera de lo natural. Eso ocurría también en los tiempos de Noé. ¿Y qué hacían? Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué dice ahí? Y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿El diluvio qué hizo? Se los llevó, dice. ¿Qué fue lo que primero se sacó de la siembra? ¿Qué fue lo que llevaron los ángeles? ¿Qué fue lo primero que sacaron los ángeles? ¿Qué es lo que estaba interrumpiendo? La cizaña. ¿Qué es lo que estaba corrompiendo el mundo? Estas personas. El diluvio es el juicio, viene y se los lleva a todos. Desaparecen. Fuera de acá. ¿Y quién quedó en la tierra? ¿Quién quedó? Noé y el arca. Ellos quedaron porque ellos tenían la promesa. ¿Me entienden? Ellos tenían la promesa. Y después dice, entonces estarán, y seguidamente dice, ¿no? En el campo, entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. El contexto nos tiene que dar la respuesta de quién es el que va a ser tomado y quién es el que va a ser dejado. ¿Ustedes leyeron el contexto? ¿Hemos leído el contexto? ¿Qué nos dice el contexto? ¿Quiénes son tomados y quiénes son dejados? Complicado está haciendo, ¿no? Sí. Las cizañas son tomados, el trigo es dejado. Entonces, los que estaban en el arca fueron dejados, el diluvio se llevó a los que no estaban en el arca. Se los llevó, desaparecieron, se los consumió, los tragó, no sé qué le hizo. Le ahogó todo, le mató, destrozó, acabó con ellos. Pero los del arca quedaron, esperando a que venga el Mesías a llevarlos, a salvarlos, a rescatarlos, a ponerlo en su granero. Algo por decir, ¿no? Entonces el uno será tomado, el otro será dejado. El que es dejado, no es que es abandonado, es dejado para venir y ser llevado a el granero, al reino de Dios celestial, para ocupar el lugar que Dios le tiene que dar. Después da otro ejemplo, ¿no? 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Bueno, volvamos a Mateo, que ya tenemos que acabar esta parte. Por eso hay que pensar
Hay que pensar, analizar, sacar conclusiones, sacar deducciones. No solamente quedarnos con lo que aprendimos antes, ya a mí me enseñaron así, yo aprendí toda la vida así. No, yo también aprendí toda la vida muchas cosas diferentes, pero los años y las revelaciones que Dios te da cuando te interesa saber la Biblia, te muestran lo correcto. Te muestran lo que dice la Biblia. Y es importante estudiar, analizar, porque son temas que, fíjense, los discípulos le preguntan, explica, ¿no será Jesús lo de la cizaña? Porque eso nos dejó quebrantado. Nosotros así tenemos que ser también. Y ellos eran discípulos de Jesús. Ellos eran que estaban aprendiendo todo el día de Él y pedían respuesta. Queremos respuesta. No queremos quedarnos así, no, yo soy cristiano, no, yo sé lo que estoy bien delante de Dios. No, no se quedaron así. Quiero saber. El creyente fiel quiere saber más. Quiere ir más. Quiere conocer más. El creyente medios, hasta aquí nomás, yo ya entendí todo. Por eso los demás se fueron todos a su casa otra vez. Ya es suficiente, qué lindo predicó, nos enseñó cómo la semilla de mostaza, nos enseñó lo que una mujer, sabemos lo que se pone de levadura en el pan, ¿vale? Qué lindo. Buen mensaje el tipo. Pero los otros, no, queremos que nos reveles misterio. Eso tiene que ser el entusiasmo de nosotros. Pastor, queremos saber más. Queremos entender más esto. No tenemos que quedarnos, ahora no entendí pollo, ahora pollo, mía. No tenemos que quedarnos así. ¿Sí o no? Bueno, volvamos a Mateo. Versículo 41. No, 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Fíjense lo que dice ahí, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Quiere decir que este campo donde él sembró su semilla es donde también va a establecer su reino. Y esa cizaña maldita está sirviendo de tropiezo. ¿Y quiénes son esos? Los que hacen iniquidad. Otra vez, vamos al griego. ¿Qué es iniquidad? Anomía. ¿Qué es anomía? Opositor a la ley. Nomos, ley. Opositor. No me canso de repetir porque tiene que quedarse en nuestra cabeza. Opuestos a la palabra, opuestos al mensaje. Hay un corazón interno que te dice, no quiero. Entonces, tropiezo para el que sí quiere. El que quiere caminar delante de Dios, te encuentra vos ahí que le está atajando. No. Entonces vos te convertís en tropiezo. Entonces los ángeles de Dios, ¿qué está haciendo esta cizaña aquí? Está sirviendo de tropiezo. Los voy a arrancar. ¿Y a dónde les va a tirar? Al fuego. ¿Cuándo va ley? Va de venar. Cuando solamente oye moi, ave, coche enemigo moi. Eso es muy importante captar. Iniquidad. ¿Por qué menciona la palabra iniquidad? Porque la gente está rebelándose contra su palabra. Ahora, ¿esto a quién le dijo? ¿A los judíos en general? A sus discípulos nomás. Por eso nosotros no tenemos que pensar qué duro es Jesús, ¿no? No, Él está hablando de esto a sus discípulos. Ustedes ya tienen que conocer estas cosas. Claro, la gente de afuera, si yo les digo estas cosas, se van a enojar. Si apenas le está hablando vos de cosas así, ya se enojan. No, a ellos mejor no les digo yo. Porque ellos van a dar cuenta, orerejeina. Por nosotros decís, ¿verdad? Por mí está hablando, ¿verdad? Entonces mejor no les digo a ellos. Pero a mis discípulos sí les puedo decir. Porque ellos me preguntan, ellos quieren aprender. Y eso que entre sus discípulos había uno que era medio cizaña. Medio cizaña y teatro. Pero estaba ahí. Estaba escuchando. ¿Será? Ni sé, no creo que sea así. Pero estaba ahí atento. Bueno, eso es muy importante entender. Hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será lloro y crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes. No sé en qué momento uno va a estar llorando y crujiendo los dientes ahí, ¿no? Cuando cae, ¿será que al saber que te espera ese destino, será que vas a estar quemándote ahí toda la vida? También, como dicen algunos, si vos te vas a este lugar y te vas a quemar, tenés que tener cuerpo, ¿no? Quiere decir que antes de esto va a haber la resurrección. Recuerden que la Biblia dice que todos los muertos van a resucitar. Hay dos resurrecciones.
La primera resurrección es la de los justos, la de los que van a reinar con Dios. Y la segunda resurrección es ya después de 1000 años de las personas que se opusieron a este reino y que van a ser juzgadas y van a ser lanzadas al lago de fuego. No sé qué va a pasar ahí. Ni me importa más. Si se van a quemar eternamente o se van a quemar provisoriamente o van a desaparecer, eso ya es el problema del que se vaya ahí. No es más mi problema. Porque yo voy a andar discutiendo con la gente eso. Ni nosotros creo que no tenemos por qué estar pensando si se va a quemar eternamente, si no se va a quemar eternamente, si ahí se va a consumir y va a terminar. Lo que nosotros sí tenemos que saber es que yo no quiero estar en ninguna de esas situaciones. Yo quiero estar en el reino de los cielos. Esta parábola es para pensar, es para analizar y es para que los hijos de Dios verdadero empiecen a despertar. Amén. Entonces, ¿qué dice después? ¿Qué pasa? Después de que son echados esto al fuego, ¿qué ocurre? Entonces los justos, ahora sí, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Orekoa apusa, togendú la dioje y apm. El que tiene oído, oiga. ¿Está bien, no? Bueno, entonces, ¿qué pasa después de que todos estos sean echados al fuego? ¿Qué dice en Apocalipsis? Después de que todos fueron echados al fuego, de que se acabó todo, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ataviada como una esposa lista para recibir a su marido, descender de los cielos. ¿Sí o no? Así está escrito, ¿no? Después de que todo esto haya sido ya, todos los que impedían, todos los que hacían desgracia a la vida de la gente, se acabó. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza. Los justos ahí van a empezar a mimbí, a brillar, ¿sí o no? A resplandecer, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Esto es muy halagador y esperanzador para nosotros. ¿Con qué objetivo nosotros nos reunimos acá? Para entender el mensaje que nos está dando nuestro Mashiach, nuestro Mesías, nuestro ungido, nuestro rey. Yeshua HaMashiach me salvó para reinar por mi vida. Y acá dice, ¿dónde es que vamos a resplandecer? En su reino. Para eso me salvó, para eso me rescató, para eso hizo todas las cosas por mí, para que yo esté en su reino. Amén. Y hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiamos el libro de Mateo. Para más información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador, Él es Jesús.